Buenas noches, mi nombre es Milady Saavedra, número de cédula 1-106-889-255, como lo indica. La tarea 1 es física electrónica. Vamos a hacer una pequeña introducción donde nos dice que los conceptos de los principios magnéticos, eléctricos y las leyes que los rigen para la solución de ejercicios prácticos donde se analizan los conceptos y posteriormente se apropian en los ejercicios. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión, entre ellas a través de campos electromagnéticos. Existen dos tipos de campos electromagnéticos, pues ¿cuáles son? Positivo y negativo. Los electrones poseen carga negativa y los protones positiva. Ahora vamos con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas en el interior del mismo. Al caudal de corriente se le denomina intensidad de corriente eléctrica. Y en el Sistema Internacional de Unidades se expresa en columbios por segundo, unidad que se denomina amperio. Ahora vamos a hablar de la tensión. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. La tensión eléctrica también se conoce como voltaje, cuya unidad de medida es el voltio. Energía. La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo a causa de su constitución enérgica interna, de su posición enérgica potencial o de su movimiento enérgica cinética. Es una magnitud homogénea con el trabajo, por lo que se mide en las mismas unidades, es decir, en julios y el sistema internacional. Entonces vamos con la pregunta que nos dice, ¿existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica, energía? ¿Cuál es? Claro que sí existe diferencia fundamental. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia fundamental. La diferencia entre estas dos es que la potencia se refiere a la capacidad, mientras que la energía tiene que ver directamente con el consumo por un tiempo determinado. Vamos a presentarles un ejemplo o explicarles un ejemplo. Por ejemplo, con los bombillos. Tenemos un bombillo que siempre irradiará 60 vatios de luz y siempre será así. Esto es potencia. Si prendemos el bombillo 1 hora durante 3 días, este consumirá una energía de 180 vatios. Bueno, entonces, acabando de explicar eso, vamos a mirar dos conclusiones que sacamos de este tema. La primera es que se conocieron conceptos básicos de la electrónica y la diferencia de cada una de ellas. Esos conceptos nos serán de utilidad en el análisis de los circuitos y nos ayudarán a comprender cada uno de sus componentes. Muchas gracias.